Buenos días a los y a las participantes y al comité organizador de esta jornada de estudios. Me llamo Yolanda Alfano de la Universidad de Salerno y en esta presentación me voy a centrar en la relación entre la competencia ortoépica, aquí examinada como la correcta pronunciación de rasgos segmentales, y la capacidad de detectar los errores. Por lo tanto, les voy a presentar los resultados de un estudio piloto sobre el nivel de corrección en la pronunciación de aprendices italófonos de español como lengua extranjera y su metacognición, examinando un contexto de didáctica formal. Para introducir el tema, consideremos que quienes se ocupan de la enseñanza de la pronunciación en español como lengua extranjera indican, en primer lugar, un descuido general, que se observa en español mucho más que en otras lenguas, como por ejemplo el inglés o también el francés. Seguramente más que en otras lenguas, el español ha padecido la falsa creencia de que es fácil, se lee como se escribe, ¿no? Y cosas así, contribuyendo a determinar una escasa instrucción en el nivel fónico. Además, la edad, la personalidad, el deseo de aprender, la práctica activa que el estudiante desarrolla o incluso la estancia en un país en el que se habla lengua extranjera, o sea, todos los factores que la bibliografía pertinente considera que condicionan el aprendizaje de la pronunciación no dependen directamente de la voluntad del profesor y a menudo son factores más decisivos que el tiempo que se puede dedicar en el aula a trabajar la pronunciación. Además, se plantea en la enseñanza de la pronunciación el problema de qué método se va a adoptar, de qué norma del español se va a enseñar, tanto por la importante variación diatópica como por la diferencia entre registros. Por otro lado, la comunidad científica es perfectamente consciente desde hace más de 20 años de que el mayor riesgo de fenómenos de interferencia y de fosilización se da en el componente fónico. De hecho, no es difícil encontrar ejemplos de personas no nativas que dominan la gramática del idioma desde el punto de vista léxico, morfosintáctico, pero no presentan una pronunciación adecuada y, más en general, un nivel adecuado en la producción oral. Todo esto genera una paradoja, o sea que enseñamos poco o no sabemos muy bien cómo enseñar y corregir de forma eficaz algo que es absolutamente necesario y que además no se aprende de manera espontánea, sobre todo en un contexto de enseñanza guiada, ¿no? De didáctica formal. Ahora bien, volviendo al título de esta jornada, para avanzar en el desarrollo del componente fónico es imprescindible que logremos reconocer nuestros propios errores. De ahí la pregunta de esta investigación. ¿Hasta qué punto los aprendices son capaces de detectar sus errores de pronunciación? ¿Y a qué se deben estos errores? ¿Se explican por una falta de discriminación auditiva, si pensamos en la hipótesis de la criba o sordera fonológica, o por una falta de conocimiento? Y además, más en general, ¿qué se puede hacer para que la enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética sean viables y rentables? El propósito de esta contribución es investigar el nivel de corrección segmental en la pronunciación en español como lengua extranjera por parte de estudiantes universitarios italianos, poniendo en relación la competencia ortoépica con su capacidad de discriminación auditiva. Para alcanzar este objetivo se consideró la lectura de la fábula El viento norte y el sol, y los participantes grabaron en su casa con sus móviles la lectura de la fábula en un lugar silencioso. Se les indicó que se podían preparar leyendo todas las veces que querían y después de la entrega de la grabación contestaron a un cuestionario en el que, tras la escucha del mismo texto leído por un hablante nativo peninsular, se les pedía que identificaran sus errores de pronunciación. Participaron en este experimento 70 estudiantes de nivel intermedio, digamos, matriculados en el segundo año de la carrera de Lingue, Letterature Straniere, Lingue Culture, straniere del Dipartimento di Studi Umanistici de la Universidad de Salerno.
Y los resultados que les voy a presentar proceden de las respuestas de todos los participantes, pero el análisis acústico se refiere a un subcorpus de 30 de ellos. En concreto, las producciones sujeto de estudio se segmentaron y anotaron en PRAD, poniendo de relieve las diferencias entre la pronunciación esperada y la realizada. La figura en la diapositiva ilustra un ejemplo en el que se puede observar la sustitución del alófono aproximante por el oclusivo en el caso de la bilabial y la sustitución de la vibrante simple por la múltiple en el caso de la alveolar. En cuanto a los casos dudosos, no consideramos como errores pequeñas desviaciones, ¿no?, de la supuesta norma, sino que dimos por buenas las realizaciones intermedias. Como se puede observar, la anotación de errores considera los errores, ¿no? Observar y escuchar. Bien, les voy a presentar ahora los resultados del análisis acústico, comentando los errores más frecuentes a partir de las grafías, indicando las formas específicas, en este caso el viento y al viajero, y el promedio de porcentaje correcto de pronunciación. No quiero presentar, no os voy a presentar las realizaciones considerando los contextos fonéticos de aparición en función de la posición en la sílaba y en la palabra, porque en algunos casos también dependen de la forma específica. Como podemos observar, no llega al 50% la correcta realización del alófono aproximante bilabial, ni en el viento ni en el viajero, por una evidente huella de la grafía y de su pronunciación en la L1 de los alumnos. No mejora la situación si va precedida de nasal, o sea que un viajero se realiza correctamente, un viajero envuelto o convinieron solamente en el 40% de los casos. Ni mejora si le corresponde la grafía B y no V. Y como se puede observar en la diapositiva, los peores resultados se obtienen con palabras que tienen una baja frecuencia de uso, ¿no?, como arrebujaba. En la primera vez se refiere, la primera aparición del verbo se refiere a la primera vez y la segunda a la segunda. Además, en las formas obligar y abandonó, no solo la realización oclusiva es mayoritaria, sino que hay casos de geminación de la B fácilmente explicables si consideramos abandonare e obbligare. Mejora un poco la situación para el alófono aproximante velar, sobre todo en posición intervocálica, o ligar. Llega a un 53% de correcta pronunciación. Llega al 62% la realización correcta del alófono aproximante dental, también en este caso con una variación entre las formas específicas. Y en el caso del fonema fricativo velar sordo, la aspiración es la realización principal, fenómeno que, como es sabido, se da también en algunas variedades. Por ejemplo, está descrito para la ciudad de Málaga, pero que digamos que no nos esperaríamos en este contexto, porque nos esperaríamos un tipo de habla supuestamente esmerada, ¿no?, como la que se da en una lectura. O sea que en ese sentido sorprende un poco. Finalmente, el error más frecuente y más extendido es la falta de la realización de la vibrante alveolar múltiple realizada como simple, prácticamente por todo el mundo, debido a convenciones ortográficas distintas, ¿no?, entre la L1 y la lengua mixta. Ante esta situación, veamos ahora los resultados de la encuesta.
una pregunta de opción múltiple, de respuesta múltiple, es la siguiente. En su opinión, ¿es su lectura muy diferente de la de un hablante nativo? En caso afirmativo, ¿en qué sentido? Elija la opción que considere más adecuada. Y el 46%, o sea, casi la mitad de los alumnos, dicen, mi lectura es diferente de la de un hablante nativo, no porque no consiga producir los sonidos de la manera correcta, sino porque lo hago con un ritmo y una entonación diferentes. El 11% dice que es casi la misma que la de un hablante nativo y solamente el 18% reconoce que tiene problemas en ambos casos, tanto en lo segmental como en lo suprasegmental, y el 25% atribuye sus faltas a la incorrecta, digamos, producción de los rasgos segmentales. En las respuestas abiertas salieron muchísimos comentarios sobre la lectura lenta, la falta de fluidez, de inseguridad y todas cosas así. En cuanto a los comentarios más puntuales, se muestran recogidos en esta tabla en la que intenté resumir y juntar un poco todas las observaciones, pero no cambiando el tipo de comentario hecho por el alumno. En la segunda columna indica el número de apariciones del tipo de error detectado. Por ejemplo, una sola persona se dio cuenta de que había marcado la B de hubo o la de considerado. En conclusión, elegimos una tarea de lectura para que la atención hacia la propia producción fuese muy alta y seguramente más controlable que la que se da en un contexto de habla espontánea, lo cual, en teoría, debería haber facilitado el experimento. ¿Qué indican, en cambio, los resultados? Básicamente confirman la dificultad que plantean algunos sonidos, entre estos las articulaciones de las parejas oclusiva-proximante, pero más que otra cosa, indican un alumnado que no solo no ha interiorizado la relación entre el sistema grafemático y el sistema fonológico, sino que además no es consciente de sus problemas y no consigue detectar fácilmente sus errores. Ahora bien, la bibliografía indica dos factores principales, o sea, la interferencia, ¿no?, del sistema consonántico de la L1 y la complejidad intrínseca de algunos contrastes. En el caso de la competencia ortoépica es evidente que hay que añadir la interferencia del sistema grafemático también. Pero, ¿son suficientes estos dos factores para explicar esta situación? Es emblemático, yo creo, el caso de la vibrante múltiple. No se realiza correctamente y casi nadie lo detecta como error. En principio, si consideramos que la cantidad consonántica es distintiva en italiano, la hipótesis de la criba fonológica que impide, ¿no?, discriminar el contraste no funciona. La diferencia de realización, dependiendo de los contextos, puede explicar este tipo de falta en la producción, pero no en la percepción. En conclusión, creemos que los resultados de este estudio corroboran la idea de que para que la tarea de la enseñanza de la pronunciación sea rentable, convendría fomentar la metacognición y hacer que los estudiantes practiquen a partir de propuestas de actividades interactivas e integradoras de diversos autores. Y aprovechando también las ventajas del análisis de errores, llevando al aula estos tipos de experimentos y proponiendo una escucha activa, ¿no?, con retroalimentación para que se active este proceso metacognitivo que permite avanzar de forma significativa y eficaz. Muchísimas gracias por su atención.